Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Estrada Guzmán. Vamos a hablar de la estructura del IMSS e Infonavit como prestación para los trabajadores. El IMSS es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una institución que brinda atención a la salud y protección social a los mexicanos. Esta institución tiene la facultad de la administración de los recursos para el seguro de sus asegurados. Para ser un asegurado, tu patrón tiene que registrarte como trabajador ante esta institución. De esta forma tienes derecho a atención a la salud en caso de alguna enfermedad, tanto tú como tus familiares directos, como lo pueden ser tu cónyuge y tus hijos. También, en caso de sufrir alguna lesión en el trabajo o alguna enfermedad, tienes derecho a tener una compensación como una indemnización o que se te paguen los días en los que no vayas a trabajar. Todo esto regulado conforme a la Ley Federal del Trabajo. Más adelante vamos a ver cómo se conecta la Ley del Seguro Social con la Ley Federal del Trabajo. El Infonavit es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este organismo te brinda el apoyo para poder comprar una vivienda. A medida que vas trabajando y estás registrado ante el IMSS, vas juntando puntos Infonavit. Con estos, cuando llegas a 115, ya tienes la facultad para poder adquirir una vivienda. El Infonavit te presta cierta cantidad y con esa compras la vivienda y se te va descontando mes a mes de tu salario. A medida que estás trabajando, tu patrón hace aportaciones equivalentes al 5% sobre tu salario para este servicio. Y no solo eso, también puedes usar esos puntos si no quieres comprar una vivienda. Si ya tienes una vivienda, puedes usarlo con su modalidad de Mejoravit. Te prestan cierta cantidad que es menor a la que es para la vivienda, pero es cierta cantidad con la que puedes construir o te prestan para materiales. Un aspecto muy importante es el salario base de cotización, ya que de esta forma se definirán las cuotas tanto del obrero como del patrón ante el IMSS y las aportaciones que se generarán ante el Infonavit. Es muy importante cuando entres a un trabajo que te expliquen muy bien el salario base de cotización que tendrás, ya que esto será fundamental para tu retiro. Mientras más cotices, pues más fondo de retiro vas a obtener. Como ejemplo, aquí tengo este cheque donde aparece el salario base de cotización de 356.42 pesos. De esta forma se le generan al trabajador unas deducciones de 60.53 pesos al mes. Aproximadamente las deducciones que percibe el trabajador ante el IMSS es del 2.5% de su salario. Ahora veremos los elementos integrantes del salario base de cotización. Según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, se establece que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivos por cuota diaria. Esto es lo que recibes en tu tarjeta de nómina, lo que recibes en efectivo o por cheques en tu trabajo. Todo eso se debe registrar en el salario base de cotización. Las gratificaciones, cualquier extra que te den en tu trabajo se debe incluir, cualquier percepción, vales de despensa, si te dan alimentos en tu trabajo se debe de incluir, habitación, incluso cualquier viático se debe registrar ante el salario base de cotización, las primas y comisiones, si obtienes cualquier cosa extra que obtengas se debe incluir dentro del salario. No solo es el sueldo que obtienes, sino en tu salario engloba todo esto conforme a la Ley Federal del Trabajo. También prestaciones en especie, si te dan cualquier cosa, una canasta de alimentos, si te dan un auto, cualquier cosa que te den se debe incluir. Y como dice aquí, cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Es muy importante que todo esto quede estipulado cuando vayas a una entrevista de trabajo o cuando entres a trabajar a algún lugar, que todo se esté registrando en tu salario base de cotización, porque hay algunas empresas en las que te ponen en esto el salario mínimo y de esa forma pues no estás cotizando mucho frente al IMSS. Te dicen,
No, o no te lo explican o te dicen te voy a dar tanto, pero lo demás te lo voy a dar en efectivo. Todo eso no queda registrado. De esa forma no vas a generar puntos ante el Infonavit. Te van a prestar muy poco cuando quieras sacar una vivienda. Eh, Capaz que no te va a alcanzar con eso. Probablemente no te vaya a alcanzar con el salario mínimo. Y es muy perjudicial a futuro. Incluso para tu fondo del retiro. También si estás cotizando muy bajo, pues vas a obtener un menor fondo del retiro y una menor pensión. Por eso es muy importante que cuando tengas tu primer cheque, verifiques que el salario base de cotización sea correcto conforme a lo que te está pagando tu patrón. La ley del Seguro Social está estrechamente relacionada con la Ley Federal del Trabajo. De hecho, se establece que en el artículo 5A, en esta ley del Seguro Social se entiende por patrones, patrón o persona empleadora, la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de la Ley Federal del Trabajo. También se define el término de trabajadores o trabajador. También se lleva a la Ley Federal del Trabajo este término. Queda definido tal cual como la Ley Federal del Trabajo. También trabajador eventual, aquel que tenga una relación de trabajo para obra determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Salarios o salario, que como ya vimos en una sesión anterior es diferente a sueldo. Los salarios engloba todo lo que va a percibir el trabajador y esto también es la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como tal. Dentro de la Ley del Seguro Social hay muchos artículos que citan a la Ley Federal del Trabajo, pero este me pareció importante puesto que ya ni siquiera define estos conceptos, sino que invoca a la Ley Federal del Trabajo para poder establecer esta relación o estas definiciones. Y como conclusión, es muy importante conocer la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, ya que están estrechamente relacionadas, sobre todo la Ley del Seguro Social que invoca mucho a la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante, tanto como trabajador como patrón, que conozcas tus beneficios y sobre todo tus responsabilidades. Sobre todo como empleador, que sepas todos los requerimientos que tienes ante tus trabajadores de registrarlos conforme a la ley, ante el IMSS, las aportaciones que darás ante el Infonavit, y todo esto es muy útil como empleador para la gestión del talento humano. Eso fue todo. Muchas gracias. Esperamos vernos en un video nuevo. Gracias.